para que les quede también a ustedes, ¿no? Listo. ¿Ya está compartida la pantalla? No. No, profe, solo apareció grabando. Espérate, a ver, ¿dónde es que está? Aquí está, muy bien. Vamos a compartir. Compartir. Ventana. Listo, ya volví a compartir. Me avisan cuando esté listo, por favor. Listo, profe. Ya. ¿Ya la tienen? ¿Ya la tienen? Sí, señor. Bueno, chicos, afortunadamente existe la tecnología para cualquier cosa que se le presenta a uno en la vida, ¿no? Bien. Entonces vamos a hablar de comparación de K-muestras independientes. La vez pasada habíamos hablado solamente de comparación de dos muestras. Ya habíamos utilizado el t-test que era con varianzas iguales o varianzas diferentes, caso 4, caso 5, o podíamos utilizar un t-test pareado, ¿no? Y quedamos de que obviamente para las no paramétricas los compañeros van a profundizar en ese tema porque forma parte del tema del seminario. Pero resulta que en muchas ocasiones uno necesariamente no tiene dos muestras, uno puede tener 3 o más muestras. Entonces, ¿qué hace cuando uno tiene 3 o más muestras independientes? Cuando uno tiene 3 o más muestras independientes y las variables son numéricas, necesita entonces utilizar una prueba muy importante que se llama el análisis de varianza o el famoso ANOVA. ANOVA, análisis de varianza. ¿Qué es lo que nos vamos a... ¿Me escuchan? Sí, profe, es que no está en modo presentación, o sea, no está ampliado y no sé si de pronto hayan pasado a diapositiva o está en la primera. Estoy en la primera apenas. Ah, listo. Estoy en la primera apenas mencionándole que vamos a hacer el ANOVA. Vamos a dar paso a la segunda, ¿ya la ven? No, es que no está en modo presentación, por eso preguntaba. En modo presentación. Eso, sí, para poder ver mejor. ¿Ya ahora sí lo ven? No. ¿Sí están viendo la diapositiva? No. Sí, profe, sino que no se ve grande, sino se ve como cuando está editando. Sí, o sea, en modo como edición, no presentación. Pero yo lo coloqué aquí en presentación. Mire, voy a colocar la presentación con diapositivas. ¡Prum! La puse ya. ¿Se ve no? No, profe. Entonces, espérenme un minutico. Voy a compartirla desde ahí. A ver cómo es que se hace, porque... A ver. A ver. Voy a volver a incluirme en compartir pantalla. Compartir pantalla. PowerPoint. A ver, PowerPoint. Vamos a ver. Compartir pantalla. Ventana. Comparación de K-muestras. Compartir. Hacerla grande. ¿Ya la están viendo? Sí se ve, profe, pero es que no aparece en modo grande, no aparece chiquito. Miércoles. No me responde. No me responde para hacerla grande. El problema es que como lo amplío yo para ver más. ¿Se alcanzan a ver o no ven? Es muy pequeño. Es que, digamos, la gráfica de la 3 del flujograma, ahí no lo vemos porque es chiquito. Ahí, yo por ejemplo no veo. Miércoles, entonces estamos graves. ¿Y esta segunda? Ahí sí se ve, profe. Esa letra sí se puede ver bien. Bueno, va a tocar entonces explicarles paso a paso para que ustedes vayan tomando nota, ¿no? No se fallen. Porque si no me deja presentarla en pantalla gigante. Bueno, entonces estábamos hablando de que con frecuencia uno tiene más de 2 grupos. Y más de 2 grupos que son independientes. Estos más de 2 grupos son 3, 4, 5 o más. Entonces, por ejemplo, aquí nos dan un ejemplo. Supongamos que hay 5 poblaciones. Si se comprobaran o probaran las poblaciones por parejas utilizando el test student, se deberían realizar 5 combinado 2, 10 comparaciones 2 a 2 y cada una de ellas tendría un error alfa o tipo 1
que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es realidad o es cierta, del 5%. O sea, eso es un problema. O sea, ustedes dirían, bueno, yo tengo 5 grupos, entonces voy a comparar el grupo 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5, el 2 con el 3, el 2 con el 4, el 2 con el 5, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes pudieran hacer eso, pero no es válido. ¿Por qué? Porque cuando hace uno un estudio y hace comparaciones múltiples, o sea, hace varias comparaciones, el riesgo es que por el azar alguna de esas comparaciones les dé significativa. Y no necesariamente significa que sea real esa significancia, sino lo que sucede es que cuando uno hace muchas comparaciones, aumenta la posibilidad que por azar alguna de esas comparaciones sea significativa. Entonces, por eso, cuando uno va a hacer una comparación de 3 o más grupos, no puede, no es correcto, no es adecuado hacer t-test de a 2, de a 2, de a 2, de a 2. ¿Queda claro el concepto? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, aquí les voy a mostrar paulatinamente esta diapositiva para que ustedes la puedan ver un poquito mejor y la entiendan. ¿Ven mi cursor o no ven mi cursor? Sí, profe. Bueno, arriba dice comparación de K muestras independientes. Ah, eso sí, tienen que ser K muestras independientes. Entonces, para comparar K muestras independientes hay 2 opciones. La prueba paramétrica que se llama el ANOVA o la prueba no paramétrica que se llama el Cruzgat-Wallis. Entonces vamos a asignar al compañerito con Cruzgat-Wallis. Ya habíamos hablado de que Elías tiene ¿qué prueba? ¿La de McWhitney? Sí, profe. Bueno, ya habíamos dicho que Eliana tenía la Wilkinson, ¿verdad? Sí. ¿Y quién seguía en la lista? Yo con la Wilkinson de signos, habíamos dicho que era la diferencia. Algo así. Una cosa es la U de McWhitney y otra la Wilkinson, o sin nada. Y entonces, a ver, organicémonos. Elías tiene la U de McWhitney. La otra es la de Wilkinson o de signos. ¿Esa quién la tiene? Yo, Eliana. Eliana. Bueno, muy bien. Y Beth tiene Sí, ya profe, tiene. se fue a un lado también. Es que no me acuerdo el nombre exactamente. ¿Cuál es la tuya, Ivette? Es que no apunté la tabla. La Magnimar es la tuya. Creo que sí. Mira la hojita por ahí. Creo que era la Magnimar. La tuya es la Magnimar. Sí, creo que la tuya era la Magnimar. Bueno, muy bien. José, le llegó el turno. Usted va a preparar el Cruzgat-Wallis. Va a preparar la prueba no paramétrica de Cruzgat-Wallis, ¿ok? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense cómo cuando tenemos K muestras independientes, nosotros tenemos, y la variable es una variable numérica, nosotros como siempre tenemos que mirar si esa variable tiene distribución normal o no tiene distribución normal. Y si tiene distribución normal, podemos utilizar la prueba paramétrica llamada el ANOVA. Pero si nosotros tenemos pruebas no paramétricas, porque la variable no tiene distribución normal, entonces nos toca utilizar una prueba no paramétrica que se llama el Cruzgat-Wallis. ¿Ok? Esta ANOVA que nosotros hacemos es ANOVA de one way, de una vía, porque es solo una variable que vamos a analizar. Pero hay también ANOVA factorial. ANOVA factorial es cuando hay más variables que usted va a analizar. Por ejemplo, ANOVA de 2 vías o más. Entonces, ¿quién nos queda por tema? Stephanie, ¿tú ya tienes tema? Yo, ni Estefanía ni yo, Valentín. Bueno, entonces vámonos con Estefanía. Estefanía va a preparar el ANOVA factorial, o sea, el ANOVA de 2 vías, para que nos amplíe un poquito más este concepto, porque vamos a revisar solamente ANOVA de una vía, que en inglés se llama ANOVA one way. ANOVA one way es el ANOVA de una vía. Bueno, entonces vámonos a centrar primero en esta columna de acá, el ANOVA de una vía. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar ANOVA? Voy a utilizar ANOVA cuando tengo 3 o más grupos independientes. Y esos 3 o más grupos independientes quiero evaluar una variable que es una variable numérica que tiene distribución normal. Entonces, ahí utilizo la prueba de ANOVA. La prueba de ANOVA tiene una hipótesis nula y una hipótesis alterna. La hipótesis alterna, recuerden ustedes que es la hipótesis del investigador.
Entonces, en la hipótesis alterna, vamos a partir de la alterna, de lo que yo pienso, es que no todas las medias o no todos las medias que voy a medir en cada uno de los grupos son iguales. Por lo menos alguna es diferente. Esa es la prueba o la hipótesis Pernod alterna. El investigador está convencido de que no todas las medias de los 5 grupos o los grupos que va a analizar son todas iguales, sino que por lo menos hay una diferente. Pero nosotros no probamos la hipótesis alterna del investigador, nosotros probamos la hipótesis nula. Y la hipótesis nula nos dice que todas las medias son iguales. La hipótesis nula, que es la que vamos a rechazar, porque somos rechazólogos, ¿sí o no, Eliana? ¿Que somos rechazólogos o no? Sí, profe. Ella la vamos a darle cum laude de rechazología, porque es que así debe ser. Tenemos que ser rechazólogos de las hipótesis nulas. Entonces, la hipótesis nula que se plantea en el ANOVA One Way es que la media de todos los grupos es igual. Y lo que nosotros queremos es rechazarla, ¿verdad? Ahora bien, cuando yo llego a este punto, en donde yo desarrollo el ANOVA, yo llego al punto en donde digo rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Si no rechazo la hipótesis nula, significa que todas las medias son iguales y que entonces no hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Si yo rechazo la hipótesis nula, me quedo entonces con la hipótesis alterna. Y entonces, ¿yo qué diría? No todas las medias son iguales, por lo menos alguna es diferente. Pero yo no puedo decir cuál es la diferente. ¿Quedó claro el concepto? Sí, profe. Ahora, hace poco nos presentaron un proyecto en donde se quería evaluar 5 medicamentos para el cáncer. 5 medicamentos para el cáncer que bloquean una enzima que es la asparaginasa, que hace resistente a los pacientes al cáncer de pulmón. Entonces, claro, el paciente del cáncer de pulmón produce asparaginasa que degrada la asparagina, que es un componente de un medicamento quimioterapéutico, y si ese tumor tiene asparaginasa, pues entonces va a ser resistente a la quimioterapia y el paciente se va a morir. Pues desarrollaron 5 moléculas diferentes que tienen efectos de bloquear esta asparaginasa. Y al bloquearla, permite que el tratamiento de quimioterapia funcione. Entonces nos plantearon esta investigación. Entonces, ¿qué era lo que ellos querían hacer? Querían hacer una NOVA. Y querían hacer una NOVA y tenían 5 grupos independientes. Y querían medir cómo esos inhibidores de asparaginasa disminuían la concentración media de la asparaginasa, cómo bajaba esa media de la asparaginasa, porque a todos le midieron niveles de asparaginasa. Entonces tenían las medias. Y ellos decían que entonces ellos estaban interesados en hacer solo una NOVA. Eso fue una crítica muy importante y se discutió en el grupo porque decíamos, bueno, esta investigación va a durar 2, 3 años, es costosa, es muy importante porque nosotros no sabemos, dependiendo del tipo de tumor, qué le damos o a quién le damos esta quimioterapia y a quién no le damos esta quimioterapia. O sea, estamos ciegos y de pronto un paciente tiene mucha asparaginasa y ese medicamento no le funciona y entonces el paciente se muere. Entonces nosotros decíamos, bueno, pero ¿por qué no le decimos a los autores que nos digan cuál de ellas es diferente? Entonces empezó la discusión, porque es que no, que la NOVA no nos puede decir cuál de ellas es diferente y ellos solamente están interesados en saber si rechazan o no rechazan la hipótesis nula. ¿Qué piensan ustedes? ¿Esa investigación en donde solo se queda en rechazar la hipótesis nula sería de impacto en la comunidad, de impacto clínico, o su impacto sería limitado? ¿Qué opina Elías? Profe, es que no ha llegado. Bueno, ya no le echo la culpa porque la vez pasada yo estaba por allá en la Mesa de los Santos y no llegué por lo mismo. Una locura pasar por Piedecuesta. Bueno, ¿qué opina Eliana? Que me la encontré en la portería. Pues, profe, siento que digamos que no estaría tan bueno el impacto porque no se va a poder saber cuál de los medicamentos es el diferente, no tendría como, sí, o sea, realmente como que no se sabría después
qué hacer con toda esa información, o quedaría ahí como muy incompleto. Ajá, ¿y qué dice José? ¿Qué opina José? Profe, pues la verdad, esta era la pregunta que yo quería hacer porque precisamente más o menos el estudio que estamos haciendo va enfocado, obviamente no en fármacos, pero sí queremos elegir cuál de los dos grupos es el mejor. Entonces, en este caso, solo muestra que hay una diferencia como tal, pero esa es la pregunta que yo hago. ¿Cómo sé cuál de todos los grupos es el más efectivo o el mejor? ¿Sí? De una prueba ANOVA, como se dice que no se puede saber cuál de todos los grupos es la diferencia, ¿sí? O cuál es el mejor fármaco. Yo digo que pues como tal a nivel científico no haría un impacto porque lo que uno quiere saber es cuál de los fármacos sí funciona en ese caso que usted nos nombra. Entonces, ahí también abro la pregunta, ¿cómo hace uno a través de la ANOVA para identificar cuál de los dos, cuál de los 5 grupos en ese caso es el mejor, o es el más apto, o es el que más se debe utilizar? Por el solo ANOVA, José, no lo puede hacer. Por el solo ANOVA no lo puede hacer. Entonces usted tiene que hacer una cosa que se llama un análisis post-hoc, H-O-C, post-hoc, un análisis post-hoc de comparaciones múltiples. Y el análisis post-hoc de comparaciones múltiples, ese sí le dice a usted cuál es el niño diferente de todos los demás. Ese sí le dice a usted cuál es el mejor tratamiento que bloquea la asparaginasa. Y esas comparaciones múltiples que llaman un análisis post-hoc, o sea que después de que terminaste la ANOVA tienes que hacerlo, tiene varias pruebas. Por ejemplo, la prueba de Duncan, la prueba LSD, la prueba Tukey, la prueba Duney, la prueba Schiffe, el Bonferroni, el SNK, entre otras. O sea, existen varias pruebas que te permiten poder llegar a resolver la inquietud de cuál es el mejor. O sea que sí lo podemos hacer, pero en una prueba post-hoc. ¿Quedó claro? ¿Usted, José, cuántos grupos tiene? Profe, son 4. O sea, grupos como tal son 3 y uno control. Y la idea es obviamente comparar los parámetros del control con esos 3 grupos. ¿Y qué grupos son? ¿Qué tienen esos grupos cada uno? Señor. ¿Qué miden cada grupo? Profe, parámetros de reproductibilidad de la Esagiti, digamos, tiempos y cantidad. Un ejemplo, ¿cuántos huevos colocó las hembras de ese grupo de Esagiti? De esos huevos, ¿cuántas larvas eclosionaron y de las larvas cuántas llegaron adultos? Son como tal los parámetros que vamos a medir. O sea que usted va a tener variables numéricas, número de larvas, promedio de larvas, desviación estándar del número de larvas, número de huevos, promedio de huevos, desviación estándar. Y cada grupo va a provenir de una intervención diferente. Son grupos independientes. Sí, correcto. ¿Qué va a intervenir en el grupo 1, 2 y 3 para comparar con el control? ¿Y qué va a hacer el control? Profe, el control es una cepa Liverpool de California. ¿Sí? Entonces, se supone que ellos utilizaron esa cepa para el cruce genético allá en Liverpool. Entonces, lo que nosotros queremos evidenciar es si las cepas salvajes de aquí de Colombia, de 3 municipios, tienen mejor fitness, o sea, mejor actitud biológica que el control. Y de esos 3 elegimos uno, que es el que va a ser, con el que vamos a cruzar genéticamente para tener pues nuestro producto. No sé si me hice entender. Sí, claro que te hiciste entender. Entonces, aquí este tema es el tuyo. Vas a tener que hacer una NOVA. Vas a tener que hacer una NOVA y vas a tener que hacer comparaciones múltiples para saber si rechazaste la hipótesis nula de igualdad, ¿dónde está la diferencia? O sea, este es el tema tuyo, Javier. Sí, José. Bien, profe. Sí, excelente. José, sí, José. Ese es el tema Vale, tuyo, profe, gracias. José, mira, ¿dónde está? Bueno, ya estoy cambiando hasta los nombres. O sea, toqué fondo definitivamente. Sí, eso no se la fumen verde porque miren dónde ando yo. Bueno, muy bien. Vámonos entonces ahora con la otra columna, que esta columna Cruzgat-Wallis la va a desarrollar Javier, ¿no? Sí, profe, sí, señor. ¿Qué digo? José, no hay ningún Javier, José. Bueno, ya no sigo, espérame, apago el cigarrillo este verde que tengo en la mano. Bueno, muy bien. José es el que va a desarrollar Cruzgat-Wallis.
Entonces, ¿qué pasa? Si mi distribución de datos no tiene distribución normal y yo no quiero transformarla y no tengo ningún error, entonces yo no puedo hacer ANOVA, yo hago un Cruzat-Wallis. Pero en el Cruzat-Wallis, que es una prueba no paramétrica, mi hipótesis nula son las medianas. No es la media, son las medianas. Entonces, mi hipótesis nula para el Cruzat-Wallis es que todas las medianas son iguales. Y mi hipótesis alterna es que no todas son iguales, por lo menos una es diferente. Y si quiero saber cuál es la diferente, también existen modelos post-hot en la prueba de Cruzat-Wallis para comparar cuál sería la diferente de los demás. Y este análisis post-hot de comparaciones múltiples solo acepta un procedimiento que es el procedimiento de Dunn, O sea que si yo voy a hacer un Cruzat-Wallis porque me tocó, porque mi distribución no es paramétrica, yo tengo que hacer, si quiero hacer comparaciones múltiples, tengo que correr al final en comparaciones múltiples la prueba de Dunn. ¿Ok? ¿Queda claro el concepto? Bueno, entonces nosotros tenemos acá un grupo o un estudio que tiene una muestra 1, muestra 2, muestra 3, hasta más de 3 o más. Mínimo debe tener 3 para hacer una ANOVA. 3 o más. Ahora, estas muestras deben ser independientes. Y estas muestras independientes, si tienen distribución normal, porque estoy evaluando una variable cuantitativa de distribución normal, yo hago una ANOVA one way, porque estoy analizando solo una variable. Si tiene distribución no normal, yo utilizo un Cruzat-Wallis. Y si quiero hacer las comparaciones múltiples, ya vimos anteriormente en la anterior diapositiva cuáles son las pruebas que debo utilizar. Pero resulta que podemos tener muestras no independientes. Entonces, imagínense un estudio en donde a José se le mide hoy la presión arterial, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, al año, se le está midiendo la presión arterial y José pertenece al grupo del tratamiento A. Y tenemos a Valentina, que está en el tratamiento del grupo B, otro medicamento, y también se le mide a los 0, 3, 6, 9 y 12. Entonces, las medidas repetidas de la presión arterial de José o de Valentina tienen una alta correlación entre ellas. Entonces, no podemos considerar que son independientes. Y entonces, si no podemos considerar que son independientes y tenemos más de 3 grupos y tienen distribución normal esas variables numéricas, yo voy a utilizar el ANOVA de medidas repetidas. Voy a utilizar el ANOVA de medidas repetidas. Pero, ¿qué pasa si mi distribución de datos de muestras relacionadas no tiene una distribución normal? Entonces, si mi distribución de datos de muestras relacionadas no tiene una distribución normal, me toca a mí hacer la prueba de Friedman. Entonces, ¿quién está pendiente de tema? Yo, Valentina. ¿Quién es yo? Valentina. Valentina. Pues Valentina, te tocó que empieces a preparar la prueba de Friedman. Y con eso completamos todo el grupo. Con eso todo el grupo tiene sus pruebas ya definitivas. ¿Ya llegó Elías? Ya llegó. Elías, le pasó lo mismo que me pasó a mí hace 8 días, ¿no? Sí, señor. Hay que madrugar. Y eso que yo me vine a las 5:30 de la mañana a la Mesa de los Santos y no llegué. Imagínense. Bueno. Ahora, una cosa independiente y es lo siguiente. Recordemos que las pruebas para 2 grupos son diferentes de las pruebas para 3 grupos. Cuando tenemos solo 2 grupos, las muestras son independientes, la variable tiene distribución normal, yo hago un T de student, que puede ser caso 4 con varianzas iguales o caso 5 con varianzas diferentes. Pero si yo tengo 2 muestras, variables numéricas, pero no tienen distribución normal, yo voy a hacer la U de Mann-Whitney, que nos la va a explicar Elías en su momento. Estos son muestras independientes. Ahora, si yo tengo muestras relacionadas el antes y el después, me hicieron una medición a mí antes y después, o me macharon un grupo control y estoy pareado por un grupo control, entonces estoy totalmente relacionado con mi control pareado, pues yo tengo muestras relacionadas.
Y para muestras relacionadas, si la distribución de la variable es de distribución normal, yo hago un t-de-student para muestras pareadas. Pero si la distribución de mis datos no tiene distribución normal, yo utilizo una prueba no paramétrica que se llama la prueba de rangos con signo de Wilkinson. Prueba de rangos con signo de Wilkinson, que es la prueba de signos de Wilkinson. Entonces es muy importante porque esta prueba de signos es la verdadera prueba de Wilkinson para esta situación particular. Esto es un repaso de la clase pasada. Y aquí nos ubicamos en dónde estamos. Estamos en pruebas de hipótesis, ya hicimos dos grupos con variables independientes o grupos independientes con variables numéricas, con distribución paramétrica, no paramétrica. Aquí está t-test, aquí está Udeman-Whitney. Y obviamente hasta aquí hemos visto, y con variables relacionadas en lo que también habíamos mencionado, que se hace el t-test pareado o la prueba de signos de Wilkinson. Pero no hemos visto las categóricas. Las categóricas las vamos a ver más adelante. Estamos avanzando en esta gráfica solo con las numéricas. Entonces, saltamos acá grupos, que son 3 o más grupos, grupos independientes, variables numéricas, con distribución normal, ANOVA, One Way. Con distribución no normal, Krusgat-Wallis. Entonces, estamos aquí. Y en relacionadas, 3 o más relacionadas, el ejemplo que coloqué de José y Valentina, que les toman la presión arterial durante un seguimiento largo. Si la distribución es paramétrica, utilizo la ANOVA de medidas repetidas, y si no es paramétrica, o sea, no tiene distribución normal, utilizo la prueba de Frickman. ¿Quedan ubicados en el contexto geográfico? ¿Están más ubicados, sí o no? Sí, ¿Sí o hay alguien perdido? Eliana, ¿eres la niña perdida del grupo o no? No, señor. Ah, bueno. Cualquier cosa me avisa si se llega a perder. Bueno, muy bien. Sigamos avanzando. Aquí es importante que recordemos los pasos de una investigación. Siempre hacemos un problema a partir del cual surge una pregunta, justificamos por qué es importante hacerlo, evaluamos el estado de arte, tenemos que leer mucho de nuestro tema. O sea, José se tiene que volver un experto en AEDES. Es súper importante. Y cada uno de ustedes se tiene que volver un experto en el tema que están estudiando. Obviamente plantear unos objetivos que tienen que ver con inferencias, o sea, a partir de las muestras, cómo puedo inferir a la población de la cual tuve las muestras. Tienen que desarrollar una metodología, obtener unos resultados, sacar unas conclusiones, analizar la bibliografía y divulgarlo. Y graduarse, ¿no? Porque si no, no se gradúan, ¿no? Graduarse. Entonces es bien importante esto. Ahora en la metodología, recuerden ustedes que hay que definir el tipo de estudio, la población de estudio, cuál va a ser el método de muestreo del cual usted va a obtener la muestra de esta población y el tamaño de la muestra. Ustedes ya tienen conceptos de método de muestreo y ya tienen conceptos de tamaño de muestra. Tienen que hacer un control de calidad, hay que hacer una descripción, validar unos supuestos, hacer unas inferencias. Y obviamente, cuando son 3 o más grupos, pues considerar la posibilidad de hacer ANOVA o hacer Krusgat-Wallis. Muy bien. Entonces, aquí ya lo ven más grande, sí. Sí, profe. Bueno, hipótesis que a grupos independientes, 3 o más grupos, si variables son numéricas de distribución normal, hacen una ANOVA One Way. One Way. Porque Estefanía nos va a enseñar el ANOVA Two-Way o el ANOVA factorial, en el cual ya el investigador no está queriendo solamente analizar una variable, sino el investigador analiza 2 o más variables. Entonces, por eso Estefanía nos va a ampliar ese concepto. Y la no paramétrica, el Krusgat-Wallis. Y en cuanto a las relacionadas numéricas paramétricas, volvemos a insistir, ANOVA de medidas repetidas, y si es no paramétrica, la prueba de Friedman. La prueba de Friedman. Muy bien, sigamos avanzando. Bien, entonces, si vamos a tener más de 3 muestras, vamos a hacer una prueba paramétrica si esta variable tiene distribución normal, y la prueba paramétrica de ANOVA tiene una hipótesis que todas las medidas son iguales, la hipótesis nula que vamos o no a rechazar, y la hipótesis alterna es que no todas las medidas son iguales, al menos una es diferente. Y después de que si rechazamos la hipótesis nula, si la rechazamos, podemos hacer comparaciones múltiples. Si no la rechazamos, no podemos hacer comparaciones múltiples. ¿Por qué, Valentina?
Porque todas las medidas son iguales. Exacto, porque si no rechaza la hipótesis nula, todas las medidas son iguales. Y las comparaciones múltiples para buscar dónde está la diferencia. O sea que las comparaciones múltiples es el siguiente paso que debería uno hacer si y solo si rechaza la hipótesis nula. Si no rechaza la hipótesis nula, no se va a poner usted a hacer comparaciones múltiples. Acuérdense que para la ANOVA puede utilizar muchas técnicas como la técnica de Duncan, la LSD, la Tukey, la Dunet, la Schiffe, el Bonferroni, el SNK, etc. Ahora, si usted decide que su variable no tiene distribución normal y tiene más de 3 grupos y la variable es numérica y no quiere transformarla y no hay un error en la digitación para corregir, entonces usted utiliza la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, que tiene como hipótesis que las medianas de todas son iguales, hipótesis nula, y como hipótesis alterna que no todas las medianas son iguales, por lo menos alguna es diferente. Si usted logra rechazar la hipótesis nula de que todas son iguales y se queda con la alterna, puede pasar a hacer comparaciones múltiples, pero el único proceso o procedimiento validado actualmente para decir cuál de esos grupos es diferente se llama el procedimiento de Dunn o la prueba de Dunn, que es diferente a Duncan, que es diferente a Dunay. No lo vayan a confundir. Duncan y Dunay empiezan por D y tienen U y N, son de comparaciones múltiples de la ANOVA, pero la prueba de Dunn solita, que es diferente a la de Duncan, diferente a la de Dunay, es para el Kruskal-Wallis. Muy bien. Entonces, aquí podemos nosotros hacer una tablita para que no se nos olvide. Tipo de prueba, paramétrica o no paramétrica. Tipo de muestras, de K muestras. K muestras significa que debemos tener 3 o más. Muestras independientes o muestras relacionadas o pareadas. Entonces, si mi variable tiene una distribución normal y las muestras de mis más de 3 o más grupos son independientes, yo utilizo ANOVA de un factor que, como les decía, era ANOVA one way, porque estoy solamente interesado en estudiar una variable. Si a mí me interesaría estudiar más de una variable, 2 o más, yo utilizo entonces una prueba que es el ANOVA de 2 vías o el ANOVA factorial, que Estefanía desde ya va a empezar a prepararlo para que nos explique este tipo de ANOVA. Ahora, si las muestras siguen siendo independientes, pero mi distribución de datos es no paramétrica, no normal, pues yo utilizo el Kruskal-Wallis, la prueba de Kruskal-Wallis. Estos son para muestras que son independientes. Muestras pareadas, como el ejemplo que coloqué de tomarle la presión arterial muchas veces a José y a Valentina y seguirlos en el tiempo y después comparar si las medidas de esas poblaciones a la que pertenece José, el tratamiento A, y a la que pertenece Valentina, el tratamiento B, son iguales o no iguales. Entonces, si la distribución es paramétrica, yo utilizo ANOVA de medidas repetidas, y si la distribución es no paramétrica, yo utilizo la prueba de Friedman. La prueba de Friedman. Bueno, el análisis de ANOVA es muy importante en investigación. Tiene diferentes connotaciones o diferentes nombres que ustedes pueden encontrar. Lo más frecuente es que lo encuentren como ANOVA, ¿verdad? Pero lo pueden encontrar con algunos otros sinónimos, que es importante que nosotros mencionemos acá. Lo pueden encontrar con otros sinónimos. Análisis de varianza con Z, o análisis de variancia con C, o ANOVA de un factor, o ANOVA one way, o one way ANOVA. Obviamente es una extensión del t-test, pero el t-test solo se utiliza para 2 grupos. Y es muy importante y se ve con mucha frecuencia en datos experimentales. Cuando usted corre un experimento y tiene más de 2 grupos, usted puede evaluar esa hipótesis utilizando el ANOVA. Volvemos a insistir, esta es la hipótesis nula, esta es la hipótesis alterna de una ANOVA one way. Ahora, toda prueba tiene sus supuestos. Y nosotros tenemos que evaluar si los supuestos se cumplen para poder decir, puedo usar el ANOVA. Ya habíamos dicho un supuesto, y es que la variable tenga una distribución normal, pero no es el único supuesto. Entonces, ¿cuáles son los supuestos? ¿Cuáles son los supuestos
para que usted pueda correr una ANOVA. Supuesto número 1. Las muestras deben venir o provenir de un muestreo aleatorio y las muestras tienen que ser independientes entre sí. O sea, la ANOVA se hace por estadística inferencial y la estadística inferencial tiene probabilidad. O sea, el muestreo tiene que ser un muestreo idealmente aleatorio para que tenga más soporte, más peso lo que estás haciendo. Y las muestras tienen que ser independientes. Segundo, la distribución de los datos debe ser normal. O sea, los datos se tienen que distribuir de manera normal. Y un aspecto importante, tercero, las varianzas deben ser iguales en todas las poblaciones. Ojo con este detalle. Las varianzas deben ser iguales en todas las poblaciones. Si por desfortunio del destino alguno de estos supuestos no se cumple, ¿ustedes qué van a hacer? Valentina. Usar una prueba no paramétrica. Bueno, ella se lanza directamente a hacer una no paramétrica. José. Profe, pues, ese es para solo un factor, ¿no? Sí. Pues ya que la compañera dijo no paramétrica, yo me iría por el ANOVA de repetidos. ¿Por el ANOVA de qué? Un factor, yo me iría con no paramétricas también porque esto es la única opción que hay en el cuadrito. Claro, no es que tiene solamente ahí un solo factor, no Y la puedes ir otra a sí, la ANOVA otra es de para paramétricas. sí, no paramétrica. Pero entonces, ¿estás condenado a hacer una no paramétrica como Cruz-Wallis o podrías tener alguna opción? No sabría decirle, teacher. Estefanía. Reviso mis datos y si están bien, quizás intento transformarlos a ver si puedo obtener distribución normal y si no, pues si paso la paramétrica. Bueno, exacto. O sea, no se puede usted lanzar de una vez a la piscina, mi querida Valentina. No dice que la piscina no tenga agua. Entonces, no cumplió algunos de esos datos, entonces me voy desesperado a hacer la no paramétrica. No. Por ejemplo, si la muestra no tiene distribución normal, usted podría considerar probablemente transformarla o mirar si hay algún error en la base de datos. Solamente transformándola o normalizándola, vas a ver que de pronto si las varianzas no eran iguales, se pueden volver iguales. Entonces hay que mirar, hay que probar. Pero si definitivamente alguno de estos criterios no se cumple, claro que tenemos el Cruzgat-Wallis. Obviamente el estadístico de prueba para una ANOVA One Way, ya sabíamos, es que aquí la hipótesis, todas las medidas son iguales, alguna de ellas no es igual a las demás, no todas son iguales. Ahora, ¿cuál es la estadística de prueba que usted va a calcular en sus datos para mirar si en un momento determinado tiene o no tiene esto la posibilidad de rechazar o no la hipótesis nula? El estadístico de prueba se llama el F sub C, o sea, el F calculado. O sea que el estadístico que usted va a calcular con sus datos es un F estadístico. Y va a tener que ver en la distribución F si el dato que usted calculó cae o no cae en la zona de rechazo. O sea que el ANOVA se evalúa con el F estadístico, con la prueba F estadística. O sea, tienes que mirar la prueba F y la distribución de ese F a nivel de los valores que tú tienes para saber si rechazas o no rechazas la hipótesis nula. ¿Ok? Bueno, ¿esto lo están viendo o no lo están viendo? Casi no. Ay, Dios mío, ¿cómo hago para que esto sea más grande? A ver. Ahora, Un poquito mejor. ¿un poquito mejor? Sí. Bueno. Entonces, ahí tenemos un esquema de datos en donde tenemos grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo K. Tenemos el valor de la variable para cada uno de los grupos. Tenemos columnas y filas. Entonces, este X es del primer individuo y del primer grupo. O sea, el primer grupo, el 1, 1, primer individuo del primer grupo. Este es el primer individuo del segundo grupo. Este es del tercero y así sucesivamente. Entonces, chicos, vayan intentando construir esta grafiquita, por favor, en su cuaderno, porque
vamos a discutir cómo se hace la ANOVA, pero necesito que ustedes tengan esto claro. Entonces, por favor, perdón, vayan construyéndola. Les doy 2 minutos para que la construyan y arrancamos, ¿ok? Vayan haciéndola, por favor, en su cuaderno. Punto para no me empezar. ¿Qué? X11. X. 11. X11, 21, 31, y puntos suspensivos. Bueno. Espacio 28. X17. ¿Cómo? 11, 21, 31, las otras 2, 22, N2. y abajo dice X2. X13. 13, 23, 30. Sí, ahí sí, ahora sí. ¿Y la última que dice? X ¿O X? ¿1X? ¿Qué? ¿Dónde? Acá. 1K. ¿1 acá está? Así. Ujú. 2K. Y al final NK. Sí. Y luego dice total. Ajá, algo así. P1, pero hay un puntico. T puntico. ¿Eso será puntico? Sí. No sabemos si es un punto o es un Dos, cero. Yo no sé. Yo no un punto. T puntico. No estoy segura. C.K, sí. Es un punto. ¿Qué quiere decir? No sé, pero es un punto. Sí. Como niño no está mal. ¿Qué dice? ¿Infinito? Esto no ¿De sé. infinito? Sí. 2 puntos. Ay, no sé. No, eso es como infinito. Sí, pero Mentira, no sé. no No, ya no me dejan sé, agrandar más. pero no sé si son 2 puntos o qué. No me puedo agrandar más.
K solo. Perdón, X. Pero ya lo escribí. X1K, X2K, X3K. Ahí de la... ¿Sí? ¿Este? Sí, como ¿No la terminaron? ¿No la terminaron? Ah, Ya casi. ya casi. Bueno, me avisan, por favor, que necesitamos discutirla bien en detalle. ¿Qué? Ay, qué chévere. Muy importante armarla bien armada, pero tenemos que saber qué representa cada una de esas cositas. ¿Este? Bueno, ¿listos? ¿Listos, listos? ¿Ya están listos? No. Ya casi. Bueno, entonces miren lo que tienen que hacer, chicos. Primero ustedes tienen que hacer esta tabla de ANOVA. Cada grupo, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, hasta el grupo K, está constituido por individuos que tienen unos valores de sus variables. Entonces, para el grupo 1, este es el valor del primer individuo del grupo 1, perdón. Este es el valor del segundo individuo del grupo 1. Este es el valor del tercer individuo del grupo 1 y así sucesivamente. O sea que el primer numerito es la identificación del individuo y el segundo numerito es el grupo al que pertenece. Si ustedes se dan cuenta, todos estos pertenecen al grupo 1, por eso el segundo numerito es el número 1. Lo mismo pasa acá. Este es el primer individuo del segundo grupo, el segundo del segundo, el tercero del segundo, etcétera, hasta n del segundo. Lo mismo pasa acá. Este es el primero del tercero, el segundo del tercero, el tercero del tercero, el n del tercero. O sea que el primer subíndice numérico identifica el número al que pertenece el individuo y el segundo subíndice numérico identifica el grupo al que pertenece. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí o no? Entonces, pongamos el ejemplo de las larvas de José. Aquí está contando tantas larvas en el primer individuo, tanta en el segundo, tanta en el tercero, tanta en el último del primer grupo, y así sucesivamente. Entonces, al final hay un total. Aquí usted suma las larvas totales del primer grupo. Entonces, total, punto 1. Aquí suma las larvas totales del segundo grupo, T.2. Aquí suma las larvas totales del tercer grupo, y así sucesivamente. Entonces, estás en la columna sumando la totalidad de la variable numérica. Pero fíjense que también hay un total horizontal. Este total horizontal tiene 2 puntos. Aquí usted suma la totalidad de todos los grupos. La totalidad de todos los grupos. Entonces, cuando hay solo un punto, está usted correspondiendo a la suma de la totalidad de las larvas de ese grupo. Y cuando hay 2 puntos, está sacando el total de la sumatoria de todos los grupos. ¿Se está quedando claro, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, señor, profe. Bueno, es que hay un silencio como cómplice. Bueno, después vemos el tamaño de la muestra, N1 para cuántos individuos había en esta muestra, N2 cuánto en esta, N3 cuánto en esta, y aquí tenemos un N, que es la sumatoria de todos los individuos de los grupos. Y aquí vamos a sacar la media. La media ustedes saben que es la sumatoria total dividido en el tamaño de muestra. O sea, cuando yo tomo la sumatoria total, le divido en el tamaño de muestra, saco el promedio del primer grupo, que es punto primer grupo,
el promedio del segundo grupo, que es punto segundo grupo, el promedio del tercer grupo, que es punto tercer grupo, y puedo sacar el promedio de todos, que es la sumatoria, de, o que es el total de todos, dividido en el tamaño de todos. O sea, el promedio de todos es el total de todos dividido en el n de todos. Esto le da el promedio. Ojo con ese concepto, ¿no? El promedio total es la sumatoria total dividido en el tamaño total, o sea, en forma vertical. Bueno, entonces aquí podemos decir que hay un total de K grupos, que hay NJ observaciones por cada grupo, que hay NJ observaciones en total, que X y J es el resultado de la observación Y en el grupo J, que T.J es el total del grupo J, y que aquí sacamos el promedio. Miren el promedio total. La sumatoria total dividido en el tamaño total saca la media o promedio como tal. Este sería del grupo, o sea, este sería el grupo total dividido en n, y la de todos sería la sumatoria de todos los totales dividido en n de todas las observaciones. Y ese es el X dos puntos, que sería entonces el T dos puntos, que es la sumatoria total, dividido el N, que es el de acá, que es el promedio de todas las observaciones. Entonces, ¿les queda claro cómo construimos la tabla de ANOVA? ¿Sí o no? Silencio cómplice. ¿Sí o no? Bueno, entonces, vámonos a las fórmulas. Entonces, las fórmulas tienen que ver con que esto es un análisis de varianza. Y en el análisis de varianza nosotros tenemos que tener en cuenta que la varianza, o la variación puede venir de tres fuentes. Una es la diferencia entre grupos. Entonces, cuando yo comparo la diferencia entre los grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, etcétera, esa diferencia entre grupos me da una varianza, que es la diferencia entre grupos. Pero yo también puedo tener una diferencia dentro del mismo grupo. Y dentro del mismo grupo me puede dar entonces una varianza dentro de los grupos. En inglés, esta se llama, entre grupos se llama between groups. Y dentro de los grupos se llama within group. Entonces ustedes lo van a ver en sus textos como between groups, la varianza diferencial entre grupos, y within groups, la varianza diferencial dentro de los grupos. Y hay una tercera varianza que es la varianza total. Total. Entonces, fíjense cómo se saca la varianza entre grupos. La varianza entre grupos es la sumatoria de la diferencia del promedio en cada grupo menos el promedio de todo el grupo, de todos los grupos. Entonces, tú estás viendo acá que ya tienes el valor promedio de cada grupo. Le tienes que restar el valor promedio de todo el grupo, lo tienes que elevar al cuadrado y esto multiplicarlo por el n que tú tienes, ¿ok? Entonces, eso es bien importante, porque para calcular este promedio de grupo, tú sabes que es la sumatoria del total elevado al cuadrado sobre n menos la sumatoria del total de este grupo, que es el grupo total, sobre n. Fíjate que aquí yo lo elevé ya al cuadrado para que tengamos ese resultado, pero la fórmula es esta fundamentalmente aquí arriba. Ahora, eso se llama la suma de cuadrados. Y estamos haciendo la suma de cuadrados entre grupos. Pero esa suma de cuadrados tiene unos grados de libertad. Entonces, póngame la atención. Para entre grupos, los grados de libertad es K menos 1. K es el número de grupos. K es el número de grupos. Entonces, los grados de libertad para la suma entre grupos es K menos 1. Pero además de que yo hice ya la suma de cuadrados y los grados de libertad, yo quiero realmente llegar al cuadrado medio. Y el cuadrado medio es asociar los dos anteriores. El cuadrado medio es sumar la suma de cuadrados entre grupos, SCA, dividido en los grados de libertad, K menos 1. Entonces ahí dice uno que este es el cuadrado medio
entre grupos. El cuadrado medio entre grupos. Ahora, si yo voy a mirar la varianza dentro de los grupos, entonces la varianza dentro de los grupos será cada uno de los valores menos el promedio de mi grupo elevado al cuadrado. Entonces, acá yo obtengo que va a ser la sumatoria de cada uno de ellos. Este es la variable de mi grupo menos el promedio de mi grupo elevado al cuadrado y es la sumatoria de todos. Esto para el primer grupo, para el segundo grupo, para el tercer grupo, etc. Y los grados de libertad para la suma de cuadrados dentro de los grupos, los grados de libertad son n, que es el total, menos k, que es el número de grupos que yo tengo. Y yo necesito cuadrar una cosa que se llama el cuadrado medio para dentro de grupos. Y el cuadrado medio para dentro de grupos es lo anterior que hemos hecho, la suma de cuadrados dentro de grupos, dividido en los grados de libertad, n menos k. Entonces, fíjate cómo yo he planteado diferencias entre grupos y dentro de grupos, he hecho suma de cuadrados y he hecho grados de libertad y he llegado a cuadrados medios. Si yo quisiera ver la fuente de variación total de todo, la fuente de variación total sería cada uno de los valores menos el promedio de la totalidad elevado al cuadrado, sumando todos los grupos. Entonces sería esta fórmula. Y los grados de libertad para la varianza total es n menos 1. N menos 1. Ahora, nosotros necesitamos calcular un estadístico de prueba, que el estadístico de prueba es el F calculado. El F calculado es el que tenemos que calcular. ¿Y de dónde se obtiene el F calculado? De la relación entre el cuadrado medio entre grupos dividido el cuadrado medio dentro de grupos. Así yo tengo el F calculado, que es el que voy a probar en la distribución F para ver si me cae o no me cae en la zona de rechazo. ¿Sí queda claro el concepto de estas fórmulas o no queda claro? ¿Sí o no? Más o menos. Más o menos es un resorte, niña. Pues vamos a ver porque es que esto lo van a tener que hacer a mano. Obviamente eso lo puede uno correr con un clic en Stata, que vamos a tener un taller de esto, pero no, esto lo vamos a hacer también a mano. Miren entonces cómo nosotros podemos observar y podemos mirar cómo se puede representar esto. Entonces aquí nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cepas. Y aquí vemos cómo podemos hacer un gráfico en el cual obtenemos la media y la dispersión, que puede ser el intervalo de confianza o que puede ser en un momento determinado. En este caso aquí dice que es el intervalo de confianza de esta media. Y podemos mirar si todas coinciden o no coinciden. Y miramos aquí otra en donde vemos que hay algunas que realmente no coinciden. O sea, la parte gráfica te permite acercarte a probablemente decir que en este primer grupo parece ser que todas las medias y sus intervalos de confianza son muy similares, se entrelazan, se solapan unos de ellos, pero de pronto aquí no. Aquí de pronto el grupo que estamos viendo acá, que es el grupo D, no se solapa ni con el grupo E, ni se solapa con el grupo C. Entonces puede ser que haya diferencias estadísticamente significativas de este grupo con respecto a estos dos. Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta. Bueno, muy bien. Ahora bien, nosotros necesitamos, así como ya ustedes vieron la distribución normal y vieron la tablita de los Z de distribución normal, y así como ustedes ya vieron la distribución T de Student, pues hay una distribución también de probabilidades para la F. Entonces, hay una zona que se llama la zona de rechazo, que es esta zona gris, que se calcula con fk-1, n-k y el alfa que tú has escogido, que por lo general por defecto es 0,05. Entonces, la F va a definirte por k-1, por n-k y por el alfa cuál sería el punto crítico en esta tabla. Y entonces, ¿tú qué haces? El F calculado que acabas de calcular tienes que decir si cae en la zona de rechazo o cae en la zona de no rechazo.
Y de esa manera, tú dices, yo rechazo la hipótesis nula o no rechazo la hipótesis nula. ¿Esto queda claro o no queda claro, chicos? Sí, lo mismo que hemos hecho para las otras cosas, ¿no? Entonces, miren esta cuestión aquí bien interesante. Miren esta cuestión bien interesante. Aquí tenemos, para el primer experimento, donde teníamos 1, 2, 3, 4 y 5 grupos. Y aquí tenemos para el segundo experimento, donde tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya alcanzan a ver estos valores o no los alcanzan a ver? Ahí no me ve, profe. Todos al tablero, pónganse de pie, todos se acercan, todos al tablero a mirar esos valores y a decirme si en el caso 1 rechazan o no rechazan la hipótesis nula y si en el caso 2 rechazan o no rechazan la hipótesis nula. Todos al tablero, por favor, a mirar la tablita de salida de ANOVA. Juan Guayanova para el primer caso. 0.900. Muy bien, todos al tablero. 0.000. Ok. Pero Sí. tú miras la significancia para ver si rechazan o no rechazan. En partecitas gris, yo tengo que ver si caen los valores en esa red. O sea, no sé cómo. La primera no rechaza. Y el momento de lo que es la gráfica. Sí, y se evidencia. O sea, sí, claro, sí, se rechaza esta de acá, esta de acá. Porque esta es, Así para evitarle cómo poner esto. en esta no hay diferencias, pero lo que se mira es lo que mostraba en la gráfica, Sí. es el del calculado. Aquí en el Pero tú no sabes dónde ponerlo. ¿Sabes qué? dice que es ¿Esto K es menos 0 1, N menos K, un alfa de 0.05. El estadístico de prueba. Pero te calculaba. Pero no como una tabla. Y esa es la idea para rechazar. Ya, no viene. Que no entiendo. Que es ya sabes de que no yo lo vi que o sea, como sabes si caen si la rechazo o no. Bueno, ¿qué concluyen? Vamos a preguntarle a Valentina. Del primer caso, ¿qué concluyes? ¿Qué te llama la atención aquí? Dio un P, no rechazo la hipótesis nula, ¿Por qué no la rechaza? ¿Cuál fue el valor de P? mayor a 0.05. Exacto, el valor de P es mayor de 0,05, no rechaza la hipótesis nula. Entonces, ¿qué concluyes? Que hay igualdad entre los grupos evaluados. Que hay igualdad entre los grupos evaluados. Ajá. ¿Y qué prueba post-hot vas a usar? Ninguna. ¿Por qué? Porque todos mis grupos tienen igualdad de... Ajá, de todos los valor. grupos son iguales. Pues, Bueno, muy bien. exacto. Y a ver, vamos a preguntarle a Estefanía. Estefanía, en el segundo caso, ¿qué te llamó la atención del segundo caso? Aquí se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué la rechazas? ¿Cuál fue el valor de P? De 0.000. Ajá. ¿Y entonces qué concluyes si rechaza la hipótesis nula? Que hay diferencias. Que en algunos de los grupos existe diferencia. Exacto, que no todas las medias son iguales, por lo menos alguno tendrá algo diferente. ¿Y entonces aquí te quedas o haces algo más? No, hago una prueba post-hot. Ajá, podría ser la prueba de Dunn. No, puedo hacer una Tukey. Ajá, ¿y por qué no la de Dunn? También se puede hacer una Duncan. No, Ah, pero no, yo te dije la de Dunn. no, Dunn no, porque Dunn es para no paramétricas. La Dunn no, porque la Dunn es para pruebas no paramétricas. En cambio, la de Duncan, Dunay, LSD, Tukey, Schiffe, Monferroni es para paramétricas.
Bueno, muy bien. Todos de nuevo a sus sillas, por favor. Muy bien. Así es como se hace. Fíjate. Ah, Profe, y la F que está ahí, ¿qué significa? esa F fue la que tú calculaste. Entonces tú tienes que ir a la tabla de distribución F, mirar el punto de corte y mirar si te cae en la zona de rechazo o no. Entonces esa F es la que tú pones en la distribución de la F para ver si te cae en la zona de rechazo o no. ¿Ok? ¿Y es suficiente interpretarlo entonces con el P? Sí, claro, más que suficiente porque el uno depende del otro. Ok. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Todos con papel y lápiz a la mano. Todos con papel y lápiz. ¿Trajeron papel, lápiz, calculadora? Sí. Sí, bueno, entonces empezamos este ejemplo a ver si, acuérdense que tienen que hacer la tablita, ¿no? Entonces, ejemplo número 1. En un análisis sobre los efectos de la glucosa en la liberación de insulina, a varias muestras de tejido pancreático de animales experimentales se le asignó aleatoriamente uno de 5 estimulantes diferentes. O sea, vamos a tener 5 grupos. Posteriormente se determinó el total de insulina liberada. O sea, la variable que nos interesa es la insulina, el valor de insulina. El valor de insulina se mide y se le puede sacar la media, se le puede sacar la desviación estándar, todo, ¿no? Porque es una variable de naturaleza continua. Entonces, posteriormente se determinó el total de insulina liberada. Los experimentos querían saber si es posible concluir que hay una diferencia entre los 5 estimulantes. ¿Esa es la hipótesis nula o la hipótesis alterna? Ivette, Alterna, profe, ¿por qué sabes que es la alterna? porque es lo que el investigador está planteando. Es lo que el investigador está planteando. Él quiere mirar si hay alguna diferencia entre los 5 estimulantes con respecto a la cantidad media de insulina. Muy bien. Entonces, miren, señores, aquí está grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Entonces, tienen exactamente 10 minutos para que desarrollen el ANOVA de esto. ¿Ok? Entonces, arranquen, señores, por favor. 10 minutos. Arranquen ya. Solo 10 minutos.
¿Cómo van, chicos? Háganle, por favor, construyan la tabla. Hola, estoy en para empezar clase, no conseguí parqueadero ahora, llegando por las para la voy a volver. Así que te mandé a tu correo el link de Teams. Por favor, busca. Sí recibieron el mensaje, entonces, qué bueno. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? También, paso a paso, ¿cómo va Celiana? Profe, estoy calculando las medias, el total de cada grupo. Bueno, muy bien. Acuérdate que hay que hacerlo bien en orden para que no te vayas a perder, ¿ok? Bueno, ¿cómo va Elías? ¿Cómo vas? Profe, voy en eso también. Bueno, listo. Hágale, que sea lo más exacto posible para que nos den los resultados ahora, ¿ok? Bueno, hágale. Entonces es y después está creciendo y lo resta y eso pues empieza a restar Y ahora ese sea, yo no entendí. pues esto, ¿no? 6 Facebook entonces es que tomando los dos que suman de Sumatoria de cada uno. ¿Cierto? Yo creo que En la primera era valores totales. O el promedio total. El XJ, o sea, el total.
Ok. Ivette, Karine, Ivette, ¿me escuchas? Sí. Ivette, te acabo de enviar a tu correo la tabla de distribución F y la de chi cuadrado. Por favor, rebótaselas ahora mismo a tus compañeros al correo. Y por favor, rebótaselo a Clau y dile a Clau que les saque una copia ahora mismo para que lo tengan a la mano, ¿ok? Ok, ya voy. Pues yo le hice fue la total de las observaciones dividida en el total del tamaño. Ese dice así, promedio total. 5 minutos para terminar. Vamos a ver quién lo hizo, quién no lo hizo. El primer ANOVA que hacen ustedes en su vida, ¿cómo les parece? Mi primera ANOVA. Debe ser lo mismo. Total. 6, O sea, es un muestra. Después, el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. 5 más tanto, más tanto, más tanto, más tanto. Un ciclo total de mi tamaño de la muestra. Sí, es como. Esto es un muestro primero. Sí. Eso es. Déjame enseñar lo mismo. Sí, tiene problema. El total 163. Después, resumir. 1, 2, 3, 4, 5. Serían 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 2 eso sería también lo mismo. Entonces sumamos 5 más 6 más 6 más 7 más 8. De 32, ¿cierto? 3 dividido 163 y 15 de 32, ¿cierto? Sí, eso es lo que Entonces, el promedio total es 163,15 dividido por 32. Y eso sería el promedio total. Bueno, pero ahora entonces no sé el resto porque no anoté todo el 5,1. Pero ahora no sé cómo hacer entre grupos. ¿Listos? ¿Están listos, chicos? ¿O qué le falta? ¿Qué le falta? De cada grupo que son las sumandas de Y después al cuadrado. Y eso y ya. Eso da el primero, ¿no? que lo mismo es, que lo mismo es. Sí, es lo mismo que esto, que es el promedio. Sí. Y eso nos daría pues este primero. Eso nos daría el Este por eso primero. Pues aquí no decía así. Ok, a ver, un calculador, ¿no? Este lo hacemos. Entonces sería el N es un grupo, entonces sería N sería de cada uno, sí, de cada uno. Eso es lo que entonces sería 5. Hacerlo de una vez todo, ¿no? En la calculadora. 5 por. No, pero eso lo entiendo así. Sí, porque. Perdón. yo lo que entiendo es primero, Los promedios. entonces primer promedio, más el total, Menos el 5 cuadrado. Y igual seguimos con todo. más. Eso es, o sea, yo creo que esa sumatoria ahí N es la se refiere sumatoria. Ok, es que no se queda multiplicado. sí. Y ese es el dato. Sí, 2.6. Cuadrado. Sí. Entonces eso se hace para cada grupo con su suma. Sí, 7.1. Sí, o sea, como cada valor se debe sumar.
¿Qué sería el de entre ellos? Sería 19. Bueno, ¿listos? Ya le eché. ¿Listos? ¿Ya terminaron? ¿No terminaron? Vamos, SCA. Bueno, entonces miremos. Miren a ver cómo les fue. Miren lo que tenían que haber hecho. Y estos son los valores que debieron obtener. Del primer grupo debieron sumar la totalidad. Les debió dar 13.04. Del segundo grupo debieron sumar la totalidad. Les debió dar 15.60. Del tercer grupo les debieron sumar la totalidad. Les debió dar 30.01. Del cuarto grupo 47.69 y el quinto 56.81. ¿Sí les dio eso o no les dio? Sí. Bueno, además debieron sumar la totalidad de estos acá, que les debió dar 163.15. Y debieron colocar el N, 5, 6, 6, 7, 8 y 32, el total. Y debieron sacar la media, que es el total dividido en N. Les debió dar 261, 260, 5, 681, 710 y 510. ¿Sí lo hicieron así? ¿No lo hicieron así? Sí, señor. ¿Sí lo hicieron así? ¿No lo hicieron así? Sí, Señor. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a aplicar las fórmulas. Y las fórmulas, bueno, aquí lo vemos si hacemos la gráfica de barras. Vamos a ver que el grupo 1 y el grupo 2, la media, y aquí pueden colocar el intervalo de confianza, que ustedes ya saben calcularlo, o la desviación estándar, puede ser cualquiera de los dos válido. Ven que estos dos grupos están en este nivel, este tercero está acá, y este cuarto y quinto está a ese otro nivel. ¿Ok? Ahora, ustedes van a probar la hipótesis nula de que todas las medidas son iguales y van a tomar la decisión si la rechazan o no la rechazan. Para ello, primero tienen que mirar si cumple con los supuestos. Entonces tienen que evaluar la normalidad y tienen que mirar si cumple o no con los supuestos según el valor de P. Y tienen que mirar el test de homogeneidad del test de Leven para mirar si cumple o no cumple con los supuestos. En teoría, el valor de P debe ser no significativo. Aquí hay un pequeño flag, que es que el grupo 3 es significativo. El grupo 3 es significativo. ¿Ah? Tómale foto y mándaselo. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, en teoría deberían todos los valores de P ser no significativos para decir que todos son normales, y en teoría debería también el test de homogeneidad ser no significativo para decir que hay homoscedasticidad. Muy bien. Entonces, supongamos que se cumplió, aunque aquí hay un pequeño flag, ¿no? Aquí hay un pequeño flag que habría que mirarlo en detalle, pero bueno, el ejercicio nos dice que lo pasaron por alto, pero cuando uno es estricto no lo pasa por alto. Entonces, miren lo que les debió dar. La suma de cuadrados entre grupos les debió dar este valor, 121,185. La suma de cuadrados dentro de los grupos les debió dar este valor, 41,357. Y la sumatoria total, obviamente, les da este valor. Los grados de libertad. Recuerden los grados de libertad cómo son para que ustedes tengan en cuenta bien esto. Miren, los grados de libertad acá, que ya los habíamos definido, que es muy importante que los tengan en cuenta, para entre grupos es K-1. O sea, ¿cuántos grupos son? Son 5, menos 1 debe ser 4. Y aquí los grados de libertad N menos K. ¿Cuánto es la totalidad? 32. 32. Menos 5, ¿cuánto le daría? 20, ¿qué? 7. 27. Y N menos 1, 32 menos 1 les da 31. 32 menos 1 les da 31. Entonces, esos son los valores que deben aparecerles acá. Deben aparecerles, entonces, acá, 4,
27 y 31. ¿Y qué es lo que ustedes hacen? Este valor de la suma de cuadrados entre grupos lo dividen por 4 y les da este valor de 30.296. Y este valor, y este valor dentro de grupos, que es 41.357, lo dividen en 27 y les va a dar 1532. Después, ustedes dividen estos dos, 30.296 dividido 1.532 y les da un F de 19.779, es el F. Pero entonces, ustedes tienen, antes de mirar el valor de P, tienen que ir a la tabla. Entonces, vamos a ver acá. ¿Ya tienen la tabla, chicos? Sí, profe. ¿Ya se las imprimieron? Sí, señor. Bueno, entonces la tabla para buscar el punto crítico, porque el 19, lo que ustedes acaban de calcular es el F calculado, pero lo tienen que ubicar en la tabla. Fíjate que la tabla dice FK menos 1, N menos K. Entonces, si yo voy aquí a la tabla, esta es la tablita de la instrucción F. ¿La están viendo? ¿O no la están viendo? No. ¿No la están viendo? ¿En la diapositiva? La diapositiva no. Entonces voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir para que vean la tabla. Ventana, tabla. Dígame si ahora sí están viendo la tabla. Y lo otro era... ¿No la están viendo? Sí, ya, sí. Ah, pensé que estaban ciegos, como Shakira, ciego, sordo y mudo. Ay, este grupo. Entonces, fíjate que van a tener acá grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. ¿Cuáles son los grados de libertad del numerador? ¿Cuáles son los grados de libertad del numerador? K menos 1, o sea, 4. K menos 1, o sea, 4. Pero tienen que ubicarse, si no les da por defecto, les tienen que dar un F de 0.95. Acá, miren. Tienen que dar un F de 0.95, ¿verdad? Muy bien. Ahora, 0.95 sería esta zona, muy bien, que la está cobijando toda. Entonces aquí sería 0.05. Entonces, 4. ¿Y cuál es el denominador? Los grados del denominador. 31. N menos K. N menos K, ¿cuánto era? 27. 27. Entonces ustedes van acá a 27 y van a 4 y les da 2.73 el punto crítico. O sea que el punto crítico para ustedes es 2.73. ¿Cuánto les dio el F calculado? Ah, ok. Sí, decía. F calculado y profe. Ya me lo puedo terminar. Sí, decía, porque no. ¿Cuánto les dio el F calculado? ¿Se acuerdan? No, profe. A ver, vamos a compartirles pantalla para el F calculado. Mírenlo, aquí está el F calculado. ¿Cuánto les había dado? 19. Yo no alcancé a llegar hasta ¿Cuánto les había dado el F calculado, chicos? Profe, yo no alcancé a terminar. Pero bueno, aquí en la tabla, ¿cuánto dice que da? 19.77. ¿Ese F está más allá del punto crítico o no? ¿Más hacia la derecha? Miren que está el 0, el 2.42 y de ahí en adelante. ¿Cae en la zona de rechazo o no cae en la zona de rechazo? La cola, en la cola. Fíjate que este F va desde 0 hasta el infinito. El punto de corte nos dio de 2.42. ¿Cuánto está el F que ustedes calcularon? 19.77. ¿Pues cae en la zona de rechazo o no? Sí. La zona de rechazo es la zona de la cola. Este va de 0. ¿Por
Porque ese va de 0 hasta el infinito. Va de 0 hasta el infinito. ¿Está en la zona de rechazo o no? Sí, señor. Porque es el tercero. O sea, el cero Esta es del 99. Señores, vuelvo a insistir, les vuelvo a preguntarles. ¿Está cayendo el F calculado que ustedes calcularon que fue 19.77 en la zona de rechazo? ¿Sí o no? Sí, profe, está en la zona de rechazo. Está en la zona donde está la cola, ¿verdad? Está en la zona de rechazo. Entonces ustedes rechazan la hipótesis nula, que todas son iguales, y se quedan con la hipótesis alterna de que por lo menos alguna es diferente. Y entonces se preguntan acá, ¿cuál de ellas es la diferente? Porque miren que ustedes ya lo habían graficado. Este es el grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4 y 5. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es la diferente? ¿Qué dice Valentina? Sí, yo creo que el grupo 3. ¿El grupo 3 es diferente a quién? Grupo 1, 2. A todos. Ah, el grupo 3 es diferente a todos, dicen ustedes. No, para mí fue diferente al grupo 1, 2. ¿Es diferente al grupo 1 y 2? ¿Y es diferente al grupo 4 y 5 o no? No, porque alcanzan a extrapolar ahí las Se varianzas. solapan un poquito los intervalos. Bueno, ¿qué dice Elías? Profe, yo digo que habría que comparar con respecto a cuál grupo, porque el grupo 3 está diferente con respecto al 1 y el 2, y si vemos así, también está el 4 y el 5 con respecto al 1 y el 2, pero el 4 y el 5 con respecto al 3 no, pues están solapados, entonces ahí no había diferencias entre los grupos, pareciera. Entonces, pues habría que ver cada uno de los grupos y la diferencia de cada uno de ellos, entre cuáles de esos está la diferencia. Sí, exacto. Hay que hacer comparaciones múltiples porque claramente Elías lo dice. El 1 y el 2 ni se pegan al 3 y el 4, pero el 3 se pega al 4 y al 5 y no se pega al 1 y al 2. Entonces hay que hacer comparaciones múltiples. Entonces esa es la razón. Cuando ustedes rechazan la hipótesis nula de que no todas son iguales y dicen que por lo menos alguna puede ser diferente, pero puede haber más de una, ustedes tienen que hacer una prueba de comparaciones múltiples, que son las pruebas post-ANOVA. Que son las pruebas post-ANOVA. Y entonces, en las pruebas post-ANOVA o de comparaciones múltiples, hay varias opciones. Está la nueva prueba de amplitud múltiple de Duncan, o está el método de la mínima diferencia significativa, que es el LSD, o está el método de Tukey de comparaciones múltiples, o está el procedimiento de Dunet, o está el método de Schiffe de comparaciones múltiples, o está el método de comparaciones múltiples de Bonferroni, o está la prueba de Student Newman-Keuls o SNK. O sea, podemos escoger alguna de estas pruebas para mirar dónde están las diferencias. Entonces, ya como nos dio la prueba estadística y el valor de P significativo, estamos rechazando la hipótesis nula y podemos pasar al siguiente paso para buscar dónde están las diferencias. Entonces, fíjate acá que voy a utilizar la prueba de Duncan. Entonces, la prueba de Duncan está comparando, este es el subset 1, 2 y 3, y está comparando 2 con 1, está comparando el 1 con el 1 acá, 3 con 2, 4 con 3, 5 lo está comparando con 3, y estamos mirando diferencias estadísticamente significativas, si hay diferencias estadísticamente significativas en un momento determinado. Entonces, el 1 y el 2, si ustedes ven acá, el valor de P es no significativo, luego yo no rechazo la hipótesis nula que ambos son iguales. Entonces, ya lo habíamos visto en la imagen. El 1 y el 2 son similares. Si nosotros miramos aquí el 4 y el 5, si estamos mirando aquí 4 y 5, mírenlo. Entonces, el subset comparando el 4 con comparando el 5, este es el subset comparando 4 con 5, mira que también nos da un valor de P que es no significativo, o sea que entre sí el 4 y el 5 no son diferentes, no son diferentes. Entonces, eso es bien, bien importante. Entonces, es bien, súper bien importante. Entonces, vamos a mirar acá más adelante. Aquí tenemos el 3. Aquí tenemos el 3, en donde el 3
está puesto aquí como una referencia, como si fuera la referencia, y está puesto a este nivel. Entonces, fíjate cómo 1 y 2 está comparado acá, 4 y 5 está comparado acá, y el 2 lo pusimos aquí, ¿qué digo? El grupo 3, perdón, lo pusimos aquí de referencia como tal, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, si nosotros estamos haciendo subsets de comparación, podemos decir, bueno, ahora ya comparamos el 1 y el 2 y el 4 y el 5, dejamos como referencia el 3. Ahora vámonos más allá. Volvamos a comparar el 1 y el 2. No hay diferencias. Pero comparemos ahora el 3 con el 4. El 3 con el 4. Entonces, este es el segundo subset. Comparamos 3 con 4. Tampoco hay diferencias estadísticamente significativas. Y ahora comparemos el 4 con el 5. Tampoco hay diferencias estadísticamente significativas. O sea que el 3 no se diferencia, aquí que estamos viendo, del 4. No hay diferencias estadísticamente significativas. Y obviamente nosotros podemos, este es en cuanto al test que vemos de Tukey, este es el test de Duncan. Entonces vamos a ver diferentes tests que puedan utilizar. Aquí está el de Duncan, aquí está el de Tukey. Y miremos el LSD, que este LSD es uno de los más interesantes porque mire que está comparando subsets. Entonces está comparando 2, 3, 4 y 5. El 2 con el 1, 3, 4 y 5, el 3 con el 1, 2, 4 y 5, el 4 con el 1, 2, 3 y 5, y el 5 con el 1, 2, 3 y 4. O sea, esta prueba es bastante extensa, ¿no? Y nos va a mostrar dónde hay diferencias. Entonces, por ejemplo, el 1 se diferencia del 3. Miren, aquí está, significativo. El 1 se diferencia del 4 y el 1 se diferencia del 5. O sea que el 1 es diferente al 3, al 4 y al 5. El 2 no es diferente del 1, pero sí es diferente del 3, del 4 y el 5. El 3 es diferente del 1, diferente del 2, no diferente del 4, pero sí diferente del 5. Mira, si es diferente del 5, el número 3. El 4 es con respecto al 1 diferente, con respecto al 2 diferente, con respecto al 3 diferente, pero no es diferente del 5. Y por último el 5, con respecto al 1 es diferente, con respecto al 2 es diferente, con respecto al 3 es diferente, pero no es diferente del 4. Entonces, fíjate cómo podemos encontrar, dependiendo de los grupos que estemos comparando, dónde están las diferencias. ¿Les gustó el LSD o no les gustó? Sí, más completo está toda la información. Bueno, espero que no les guste porque el LSD es un psicofármaco, ¿no? Pero para este caso es la diferencia de límites, ¿ok? Pero nada que no se les ocurra a nadie decir que a usted les gusta el LSD porque si no es un problema. Ahí descubrimos el problema de Eliana, ¿verdad? Ya Eliana fue la primera que se lanzó que sí le gusta el LSD. Muy bonito, Eliana, ¿no? Ay, señor. Bueno, es una broma, ¿no? Es una broma para que no nos durmamos, pero fíjate que hay diferentes modelos para hacer el post-estimation, algunos que te dan como el Duncan, alguna información, o el Tukey, pero el LSD, a mí me encanta el LSD, ya por eso se dan cuenta que no llego ni a clase, ¿no? Me encanta el LSD, porque es un método que te permite ver diferencias. José, ¿será que esto lo puedes aplicar en tu experimento o no? Sí, es lo más probable. Sí, señor. Ah, ¿tú crees que podría ser interesante para tu experimento? Sí, señor. Lo había planteado. ¿Quién es tu tutor? ¿Quién es tu tutor? Johnny Duque. ¿Y se lo habías planteado, Johnny? Apenas iba en lo de ANOVA. Pues te tienes que sentar con Johnny para decirle que hay un test que es el LSD, que al profe Oscar le encanta el LSD, a ver el que te dice. Profe, descubrí que hoy el profe Oscar le encanta el LSD, a ver el que te dice. Entonces, obviamente va a tomar el pelo y después le aclaras, ¿no? Obviamente le aclaras, ¿no? Porque no voy a quedar mal con ellos. No, le aclaramos, claro, claro. Más vale que aclares. Si no te rajo en el previo. Y entonces le explicas que este test podría ser útil para el trabajo que ustedes están haciendo, ¿ok? Vale, profe, gracias. Bueno, entonces tenemos acá
Otro ejemplo que vamos a usar en la próxima charla del miércoles. El miércoles quiero que por favor todos traigan computador porque vamos a aplicar estos test en un taller en donde les voy a enseñar cómo se hace la ANOVA One Way en Stata y cómo se puede aplicar las comparaciones múltiples en Stata. ¿Ok? ¿Quedó claro el concepto? Sí, señor. Bueno, espero conseguir parqueadero el miércoles y si no consigo parqueadero lo hacemos igualmente como lo hicimos hoy, ¿ok? Creo que toca llegar como a las 6:20 para que haya parqueadero. Sí, toca llegar a las 6 de la mañana. Sí, para que haya parqueadero, eso es cierto. Yo llegué faltando 10 para las 7 y ya no había parqueadero. Y me fui arriba y estaba una cola de 10 carros. Por eso me vine aquí al consultorio a editarle la clase. ¿Pero el de la UCC está cerrado? ¿El del frente? Estaba lleno. Ah, claro. A mí que me tocó meterlo acá en la papelería, me dejaron meterlo al andén porque no tenía... Está totalmente lleno. El problema de la papelería es que te llega el tránsito y te puede fregar. No, profe, es la papelería del andén, ellos tienen para carro de ellos y la dueña ese día no venía, entonces me dejaron meterlo ahí porque yo soy más tiempo. Ah, bueno. Bueno, listo. Ok. Bueno, chicos, entonces quedamos así. Seguimos entonces el miércoles. Que les rinda. Estudien ANOVA. Bye, bye. Sí, adiós, profe. Adiós, mundo cruel. Dejen el LSD. Tengan cuidado. Adiós, adiós. Chao. Chaos.